Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para el momento en el que ustedes se acerquen a este video. Bueno, seguimos avanzando entonces con nuestra unidad, la unidad 2, en la que veníamos hablando del tema del Estado, ¿sí? Y en la intervención anterior habíamos establecido algunas definiciones, ¿sí? Respecto del mismo, y hoy vamos a conversar acerca de sus posibilidades de configuración. ¿Sí? Entre los recursos que les hemos incluido en el aula virtual está la Constitución Nacional. Nosotros lo que encarecidamente los invitamos a que tomen contacto con ella. ¿Sí? Hemos también tenido noticia de que tenemos estudiantes del exterior, así que bueno, los invitamos a que miren la Constitución de la República Argentina y bueno, pues vean el formato de organización del poder que la misma ofrece y bueno, como un modo de introducirse a las formas de organización política. Bueno, decíamos, ¿sí? Entonces que el Estado ya fuera, de acuerdo con la visión weberiana, de acuerdo con la visión tradicional o con la visión althuseriana, ¿sí? Sí, un modelo estructuralista, un modelo marxista, un modelo institucionalista, el Estado ha sido reconocido por los especialistas, la escuela francesa sobre todo, como la institución de las instituciones, en el sentido de que es el formato de organización que reúne a todas las demás organizaciones en las que, digamos, se articula la vida social, cultural, económica de una comunidad. Esto no fue siempre así, ¿sí? La construcción del Estado como esta organización multicontenedora comienza a realizarse recién a partir del tránsito de la Edad Media a la modernidad. ¿Sí? Cuando se produce en Europa el triunfo de la monarquía frente a las otras, digamos, asociaciones u organizaciones que le disputaban el poder, como podría ser la iglesia, la nobleza o las ciudades. ¿Sí? Entonces, en este punto, el Estado como expresión política, la sociedad política como una forma también de referir al Estado, empieza a tomar una relevancia en cuanto a la centralidad de la organización de la vida y esto desplaza a otros formatos, ¿sí? Y ese desplazamiento se va consolidando en Europa inicialmente y luego, a partir de que los europeos realizan su proceso de expansión, colonización, imperialismo, ¿sí? Van a van a trasladar su modelo a los lugares en los que se establezcan. Resultado, el mundo de hoy es un mundo de estados, ¿sí? No conviven otro tipo de organizaciones, ¿sí? Eh, y digamos, absolutamente toda la superficie del planeta está atribuida a un Estado con el carácter de exclusividad, con el que se entiende la noción de soberanía territorial, a excepción del continente antártico, el cual se encuentra, digamos, a disposición de la humanidad para la realización de actividades de tipo científico, pero en el marco del Tratado del Antártico suscripto por los estados. ¿Sí? En este tratado, una curiosidad aparte, hay dos estados latinoamericanos que son los que han hecho reserva de soberanía. Uno es la República de Chile, el otro es nuestro país. Es solo una curiosidad. Ahora, volviendo a la idea del Estado, el Estado se expresa de acuerdo con un jurista clásico francés de apellido Jelinek, ¿sí? Según Jelinek, el Estado se caracteriza por la presencia de tres elementos. Un elemento físico, que es el territorio, un elemento humano, que es la población, y un elemento que amalgama todo ello, que es el poder. ¿Sí? Bueno, en el aspecto territorial, bueno, la realidad nos ofrece una
gran, gran variedad de estados. Tenemos estados continentales, tenemos estados insulares, tenemos estados litorales, tenemos estados mediterráneos, tenemos estados bicontinentales, tricontinentales, eh, tenemos muy diferentes, digamos, formatos de expresión física de lo que es un estado. Desde microestados, como la isla de Malta, por ejemplo, hasta grandes, vastas extensiones territoriales, como puede ser la Federación Rusa, China o incluso nuestro país mismo. Entonces aquí tenemos la cuestión territorial. En la cuestión territorial, el mundo acepta que la entidad política llamada Estado tiene la totalidad del ejercicio de funciones respecto de los recursos naturales que se encuentran dentro de sus fronteras. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque esto, bueno, fue uno de los motivos de la pelea entre los estados europeos en el siglo XIX por ver, digamos, su competencia, quién controlaba mayor extensión territorial. Y luego, una vez que se rompieron los vínculos coloniales, pero quedaron sujetos a relaciones, entre la ex metrópoli y la colonia, también ha habido digamos, una pulseada por asegurarse el acceso a recursos naturales. ¿Sí? En este punto, ¿sí? Eh, el, digamos, el avance de la industria y la tecnología va haciendo que bueno, territorios que en su momento eran poco apetecibles, bueno, pues cambian en su consideración, ¿sí? En, en el siglo XVII o en el siglo XVIII, en el XIX mismo, a ningún país se le hubiera caído eh, una flecha por intentar la conquista de Arabia, ¿sí? Entendido como un mar de arena. ¿Sí? Bueno, pues cuando el petróleo se convirtió en un recurso clave, bueno, pues resulta ser que el valor estratégico de Arabia subió enormemente en sus consideraciones. Así que bueno, esto es absolutamente flexible, ¿sí? Miren el caso de nuestro país, ¿sí? Lo que alguna vez fue la gobernación de los Andes y que luego se dividió entre las provincias de Catamarca y Salta, hoy es uno de los territorios más ricos en litio en América del Sur. Bueno, ¿sí? Si esta situación se hubiera verificado mientras la gobernación de los Andes existía, seguramente, ¿sí? Hoy tendríamos una provincia más, ¿sí? Y eso tendría sus lógicas consecuencias políticas, porque habría 3 senadores por la gobernación de los Andes, por ejemplo. ¿Sí? Nuestro Senado tendría 75 senadores en lugar de 72. ¿Sí? Digo, como para tener en cuenta estas cuestiones. La extensión del Estado, ¿sí? También se realiza hacia arriba, ¿sí? Hacia la atmósfera, ¿sí? E incluso existen cuestiones como lo que se llama derecho espacial, ¿sí? En el cual los mismos estados han acordado las bandas, ¿sí? Por las cuales pueden circular los satélites en derredor de nuestro planeta para facilitar las comunicaciones, la meteorología, etcétera. ¿Sí? Y también supone que el aprovechamiento, exploración y o explotación del espacio también es regulado por los estados. Y ni qué decir del mar, ¿sí? Ni qué decir del mar, donde las teorías, ¿sí? Respecto de hasta dónde se extiende, ¿sí? La soberanía de un estado sobre el mar es tema de discusión, ¿sí? Por cuanto los países americanos, como el argentino, por ejemplo, o Brasil, sostenemos que deben contarse 200 millas a partir de la línea de la marea más baja,
¿sí? A partir de la línea aérea más baja, hacia adentro, 200 millas. Y nosotros combinamos ese análisis con los 200 metros de profundidad. Entonces combinamos distancia con plataforma submarina. Y resulta ser que el resultado es, bueno, el nuevo mapa oficial de la República Argentina, que si ustedes tienen posibilidad de verlo, van a ver que tiene un crecimiento de las extensiones, ¿sí? Y eso implica que nuestro país ha reconocido más de 1 millón de kilómetros cuadrados de espacios marítimos, en los cuales reclama la exclusividad de las decisiones políticas al interior de ello. Obviamente que es imposible controlarlo, ¿sí? Pero patentes, ¿sí? Licencias, ¿sí? Y demás cuestiones que impliquen la búsqueda, explotación de riquezas naturales, tanto en el agua como en el lecho marino, bueno, en este caso deberían ser reportadas, ¿sí? Al gobierno de Buenos Aires, ¿sí? Al gobierno argentino con sede en Buenos Aires, ¿no? Que no se malinterprete, estamos hablando de las provincias. Bien, este es un punto. Luego hablamos de la población. En cuanto a la población, mucho se ha hablado, ¿sí? Respecto de la idea de nación. La, la definición clásica de Estado como nación jurídicamente organizada, la que ofrecía Sáenz Valiente eh, a mediados del siglo XX y que estaba copiada de otros publicistas que sostenían ideas semejantes del siglo XIX, eh, hoy está en discusión. Porque la realidad es que la nación, no es un concepto jurídico, es un concepto sociológico, es un concepto cultural. El concepto jurídico es el de Estado, ¿sí? Porque uno, ¿sí? Reconoce la existencia de una determinada organización de tipo político, con un gobierno que la representa y determinados atributos. Está bien. Pero ahora, la población, es decir, la cantidad de gente que habita al interior del territorio de un estado, conforman una unidad cultural. Bueno, aquí, aquí mucho se ha hablado de los ejemplos de lo que son naciones sin estado y estados sin nación. Y entonces, por ejemplo, eh, se usan le- los sucesos ocurridos entre el siglo XX, ¿sí? A partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, con la aparición de la Unión Soviética, con la aparición de Checoslovaquia, con la aparición de Yugoslavia, entidades políticas que hoy no existen más, ¿sí? Checoslovaquia se fracturó amigablemente, ¿sí? Por un lado la República Checa, por el otro lado la República Eslovaca, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la continuación del Imperio Ruso, se desmoronó, ¿sí? Intentó conservarse eh, de una manera unida en un experimento político que se llamó MEI, Mancomunidad de Estados Independientes, que incluso ese fue el formato con el que compitieron en Atenas, si no recuerdo mal, en los Juegos Olímpicos de Atenas, y luego, y luego se separó en una cantidad, ¿sí? De repúblicas, entre las que tenemos, ¿sí? A la Federación Rusa y Ucrania, que hoy se encuentran enfrentadas en una guerra, ¿sí? Pero Armenia también ha estado en guerra, ¿sí? Con Azerbaiyán, ¿sí? Y si se han producido otro tipo de conflictos, al momento los desconocemos, ¿sí? Al momento los desconocemos. Eh, pero sí, el mundo no para de generar conflictos. Y la realidad es que en la Unión Soviética se había llevado adelante un proceso de rusificación, se había prohibido la enseñanza y el habla
incluso de cualquier idioma que no fuese el ruso, y la caída de la Unión Soviética lo que reveló es que el armenio, el azerbaiyano, el georgiano, el uzbeco, eran idiomas que estaban vivos, había tradiciones culturales que no habían sido posibles, digamos, de ser eliminadas por la implantación de la doctrina marxista-leninista y, en definitiva, la, la fuerza de los pueblos de alguna manera superó la intencionalidad de los gobiernos. Y entonces podemos afirmar que nunca existió una nación soviética, más allá de que hayan tenido un himno y una bandera y un formato de organización. Sí, nunca existió una nación soviética. ¿Sí? Si no, hubiera sobrevivido. ¿Está? Así que, bien, avanzando por este camino, cierto es que los estados intentan homogeneizar a la población. ¿Sí? Homogeneizarla porque claramente es más sencillo administrar lo homogéneo que lo heterogéneo. ¿Sí? Y entonces, en este punto, el sistema educativo es uno de los recursos más importantes a los que echan mano los estados para llevar adelante esas políticas de homogeneización. Incluso hasta se ve la, la implementación de dispositivos, ¿sí? Para reforzar la integración entre la población a partir de rituales, ¿sí? Que se viven cotidianamente en la escuela, ¿sí? Y a través también de intervenciones en el diseño curricular, como por ejemplo cuando se, se especifican cuáles van a ser los relatos que deberán darse en las clases de ciencias sociales. Entonces, sí, a los niños niños genéricamente, no niños, niñas estamos diciendo, más vale. A los niños se les enseña que este país se despliega sobre el territorio de esta manera y estas son las provincias y estos son nuestros puntos límites y estos son los países limítrofes y llegamos hasta acá. ¿Sí? Y eso va generando en la población un hábitus, ¿sí? Una habitualidad que busca simplemente esto de generar una homogeneidad. Bueno, saliendo de esto, ¿sí? Tenemos entonces que concentrarnos en la idea del poder. Y el poder, y el poder puede ser interpretado de muy diversas maneras, pero la más llana, la más sencilla forma de referirnos a lo que es el poder es hacer referencia a que esto es ni más ni menos que quién manda y quién obedece. Y entonces, en los estados modernos, esa situación, a partir de las llamadas revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII, esa cuestión está definida a partir del movimiento que se denominó constitucionalismo, en el cual lo que se hizo fue organizar en base a alguna base de cierta racionalidad eh, el formato de organización política de una de estas expresiones a las que nos estamos refiriendo. Entonces, hablo de la Constitución. ¿Sí? Hablo de la Constitución como un documento escrito, en el cual justamente se pone en conocimiento de todo el mundo por qué manda el que manda, cuánto tiempo manda, ¿sí? Y cuánto puede decidir, ¿sí? La Constitución no solamente describe lo que puede hacer un poder, sino que también lo limita. Lo limita cuando establece reconocimientos específicos de derechos para la población. Lo limita cuando le dice lo que no puede hacer, cuando le dice cuándo cesa la persona que está ocupando un determinado cargo, cuándo se acaba ese cargo, ¿sí? Cuando describe qué es lo que puede hacer, ¿sí? Allí se le ponen límites. Y esto es algo que
empezó a ocurrir en los estados recién a partir de el último cuarto del siglo XVIII. No había ocurrido antes. ¿Sí? No había ocurrido antes. Ustedes pueden leer la obra de Aristóteles, yo se las voy a subir al aula virtual para el que tenga alguna curiosidad. Les recomiendo que busquen en todo caso en el libro cuarto y en el libro quinto, cuando Aristóteles hace referencia a la educación, ¿sí? Ya que en el foro de presentación pude advertir que muchos de los cursantes tienen una base de ingreso a esto desde la docencia. Eh, bueno, vuelvo al punto. ¿Sí? Y entonces nos encontramos con que la Constitución es un documento en el cual los habitantes, ¿sí?, se han puesto de acuerdo para definir qué derechos tienen y cómo van a ser gobernados. Y cuando definen esto, definen un montón de cosas. ¿Sí? Definen que que el individuo tiene un espacio de reserva frente al poder. ¿Sí? Y luego establecen que este poder tiene estos requisitos y se organiza de esta manera. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, los invito, miren la Constitución argentina. Entran a la Constitución y ya el artículo 1 les dice, la nación argentina adopta para su gobierno una forma representativa, republicana, federal. ¿Sí? Como lo establece esta Constitución, no de cualquier manera. Porque hay un montón de teorías acerca de la representatividad, hay un montón de formatos acerca del federalismo. ¿Sí? Dice, como lo establece esta Constitución. ¿Está bien? Bueno, punto importante. Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a puntualizar un par de cosas. Cuando la Constitución le reconoce derechos a las personas, lo que está reconociendo es que el poder no puede hacer cualquier cosa, ¿sí? El poder tiene que ajustar su comportamiento a los derechos que se le han reconocido a las personas. Acá habrá discusiones filosóficas para, ¿sí?, para tomar 20 cafés, ¿sí?, respecto de si estos derechos los crea la ley o si existen en la naturaleza humana o tienen inspiración divina. No nos metemos en esa discusión, ¿sí? Lo cierto es que los sujetos que llevaron adelante eh, estas primeras, digamos, actividades legislativas, se preocuparon por dejar bien en claro que el poder no podía ser lo que se le antojaba. ¿Sí? Los norteamericanos redactaron apurados una constitución porque estaban en plena guerra con Gran Bretaña. ¿Sí? Y luego se dieron cuenta que se habían olvidado de establecer qué cosas podían hacer las personas. Y rápidamente incluyeron primera, segunda enmienda y no han parado hasta hoy en día. ¿Sí? Constituciones como la Argentina tienen primero, en su redacción aparece primero una parte en la que se describen cuáles son los derechos de las personas. A esto llamamos parte dogmática. Y luego después aparece lo que se llama derecho constitucional del poder, donde se explica, bueno, precisamente cómo se ejerce el poder. ¿Sí? Entonces, los derechos reconocidos son barreras al ejercicio del poder. Y en este punto, bueno, es muy interesante hacer referencia a la evolución de estos derechos. Si luego en algún otro video de apoyo vamos a compartir el tema de las generaciones de derechos humanos. Ahora quería concentrarme en el tema de la organización del poder. Así que los estados definen cómo van a estar organizados y así pueden decidir
Están organizados bajo un formato republicano o bajo un formato monárquico, ¿sí? Estados que nos parecen súper modernos y actualizados, como Nueva Zelanda, Canadá, Australia, son monarquías, no tienen presidente, tienen primer ministro, ¿sí? El rey que tienen, bueno, tiene la particularidad de que vive en Londres, ¿sí? Está bien. Y Holanda, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, también son monarquías, ¿sí? El Vaticano es una monarquía, ¿sí? El Vaticano es una monarquía, solamente que no es una monarquía hereditaria, es una monarquía absoluta, electiva, de origen divino, ¿sí? Eh, Parece que retrocedemos eh, casi el Imperio Romano con la forma de elección del Estado Vaticano, pero bueno, eh, es una particularidad. Nosotros nos reconocemos como Estado republicano y como Estado republicano presentamos división de poderes, elección, elección de los funcionarios públicos, temporalidad en el ejercicio de la función pública, responsabilidad en el ejercicio de la función pública, existencia de una constitución escrita, libertad de expresión, ¿sí? Son algunas de las características de las repúblicas modernas. Así que, dicho esto, ¿sí? tenemos el ámbito, ¿sí? En el que nos estamos moviendo. Y aquí vemos que la República nos presenta algunas particularidades en cuanto a su formato territorial, ¿sí? Se da el caso de que nosotros somos una federación, pero no es la única posibilidad, ¿sí? Existen los estados unitarios, existen los estados confederales, ¿sí? Nosotros somos una federación. En una federación existe un reparto de competencias entre distintos niveles territoriales de ejercicio del poder, ¿sí? Uno de estos niveles es el denominado nivel nacional. Otro nivel lo denominamos niveles provinciales. Y luego vienen los municipios, ¿sí? Y en el caso de la República Argentina, tenemos un caso especial que es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia, tampoco es una municipalidad, pero resulta ser que elige representantes al Congreso de la Nación. Esto nos da más complejidad, ¿sí? A la complejidad de la división de poderes le agregamos la complejidad de la división territorial. Es decir, tenemos dos formas de clasificar la división del poder, por función y por espacio territorial. Así tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ministerio público, poder constituyente. Son cinco los poderes, ¿sí? No tres, como decía la teoría clásica, ¿sí? Constituyente, legislativo, administrador, judicial, ministerio público, para decirlo de una manera apropiada, ¿sí? Y estos los tenemos en la nación, en las provincias, en los municipios, en la ciudad autónoma, con distintos grados y con distintos formatos organizativos. Fíjense, puse en primer lugar el constituyente. El poder constituyente es el poder de hacer la constitución y luego de modificarla, ¿sí? Luego hablamos del poder legislativo, que es el poder de hacer las reglas más fuertes después de la constitución y los tratados internacionales, que tiene un Estado que se llaman ley, ¿sí? Este, digamos, poder también nos puede presentar distintos formatos de organización. Podemos copiar el que se les ocurrió a los norteamericanos cuando redactaron la primera constitución de un Estado-nación,
¿sí? Y ellos pensaron en armar dos cámaras, ¿sí? De alguna manera inspirados en su antigua metrópoli, en Gran Bretaña, que también estaba organizada en dos cámaras, en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lords, los lores. Y entonces organizaron una cámara para que representara a los estados que integraban la Unión, y lo llamaron Senado, y diseñaron otra cámara para que se sentaran allí los representantes del pueblo. Si ellos lo llamaron Cámara de Representantes y nosotros en Argentina lo llamamos Cámara de Diputados. Luego, nosotros vemos que al interior de nuestras realidades provinciales tenemos provincias, como la provincia de Buenos Aires, que conserva la estructura bicameral, y provincias, como la provincia de Córdoba, que han organizado su legislatura en una sola Cámara. Eso no lo hace mejor ni peor, ni más eficaz ni menos eficaz. Son simplemente formatos de organización. ¿Está bien? Entonces, el poder de hacer las reglas. Después viene el poder que lleva adelante el día a día, ¿sí? Y este es el poder que en la Constitución aparece nominado como poder ejecutivo, pero que el término más adecuado es el de poder administrador, ¿sí? Porque, bueno, la administración está de alguna manera definida por exclusión, ¿no? Administrar es todo lo que queda por fuera de hacer las reglas y sancionar a quien las incumple, ¿sí? Es decir, fuera de lo que hace el poder legislativo o el poder judicial, todo lo demás lo hace el poder administrador, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Es el que lleva adelante la gestión de lo cotidiano, ¿sí? Y esto es súper importante. Nosotros estamos en una maestría de gestión, en la que nuestros cursantes se capacitan para poder integrarse, ¿sí? Al mundo de las organizaciones deportivas, precisamente para establecer políticas y tomar decisiones, ¿sí? Así que bueno, espero que esta exposición ustedes la encuentren eh, de interés y de provecho. Bueno, volviendo a la cuestión. Después viene el poder judicial, que es el poder, es un poder que actúa ex post, ¿no? Cuando ya pasaron las cosas. Ex ante actúa el poder legislativo. Debaten, diseñan, sancionan una norma. Durante actúa el poder administrador. Ex post, después. Una vez que se infringió la norma, ahí actúa el poder judicial. El poder judicial está organizado por competencias, ¿sí? Específico. Están los jueces que ven las cuestiones penales, están los jueces que ven las cuestiones tributarias, están los jueces laborales, los jueces de familia, los jueces de comercio, los jueces civiles, ¿sí? La idea de esta especialización es que los jueces puedan atender con precisión el problema que aqueja y que, digamos, precisamente convoca a que sean puestos en ejecución, bueno, los distintos resortes que tiene a mano el juez. Ahora, el juez que dicta sentencias, que son normas también de alcance individual, necesita del apoyo de otro poder que en nuestro país, por lo menos, recién quedó aclarada su existencia en la reforma de 1994, en el artículo 120, los invito a que vayan a la Constitución y lo miren allí, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público compuesto por la Procuración General y la Defensoría General. ¿Y, y acá qué pasa? Acá, acá pasa que el Ministerio Público ya existía desde antes, solo que
como nosotros tuvimos una lamentable historia de golpes de Estado en el siglo XX, su, digamos, pertenencia estuvo discutida y fue pendular, ¿sí? Durante los gobiernos democráticos, el Ministerio Público se hacía depender del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia. Durante los gobiernos dictatoriales se hacía depender del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y entonces nosotros tuvimos uno. Golpe de Estado en 1930, golpe de Estado en 1943, golpe de Estado en 1955, ¿sí? 66, 76, ¿sí? Y golpes internos, proscripción de partidos políticos, ¿sí? Bien, verdaderamente no vivimos una gran institucionalidad y todavía pagamos las consecuencias, ¿sí? ¿Eh? Así que eh, en este punto nosotros reconocemos la existencia de 5 poderes en la organización del Estado. Eh, el Ministerio Público Fiscal, la Procuración, que son los que se encargan de representar los intereses del pueblo, y peticionar es su nombre, ¿sí? Entonces, ustedes habrán visto en, en situaciones de la vida cotidiana cuando se hace referencia a que el fiscal es el que investiga y acusa, ¿sí? Y también habrán visto más de una vez en alguna serie policial cuando una persona la detienen y le leen sus derechos. Cuando le leen sus derechos dicen tiene derecho a un abogado, ¿sí? Y si no se lo puede pagar, el Estado le proporcionará uno. Bueno, eso existe, es verdad, en nuestro país esa función la llevan adelante los defensores oficiales. Así que con esto nosotros lo que hacemos es tener completo el panorama de la organización funcional del poder, ¿sí? Ahora, luego viene la dinámica, ¿sí? Porque esto que yo les relaté es la estática, es la política en estática, ¿sí? Este está acá, cumple esta función, este está acá, cumple esta función. Cualquiera de ustedes me entendería con un ejemplo deportivo, ¿sí? Nosotros damos la formación, decimos este es el arquero, este es el 2, este es el 4, este es el 8, este es el 2, ese es el 11. ¿Está bien? Bueno, y entonces después tienen que salir a jugar, ¿sí? La estática es la formación y la descripción de lo que hace cada uno, ¿sí? Y luego la dinámica, ¿sí? Gracias a la dinámica, Chilabert se convirtió en el arquero más goleador de la historia del fútbol argentino. Gracias a la dinámica, gracias a la dinámica, ¿sí? El maestro Tavares le daba a la torre la número 7 para ponerse en la espalda, ¿sí? Y cuando la torre le protestaba, ¿sí? El maestro Tavares le decía, no se preocupe, no se preocupe, joven, no hay ningún problema. Usted elija el número que se quiere poner, no hay problema, entre el 13 y el 16. Ahora, si quiere salir a la cancha, sale con el número que yo digo. ¿Me explico? Así que bueno, ¿sí? Como para tener una bajada a lo deportivo. Bueno, seguiremos acompañándolos a lo largo de este proceso con más videos, ¿sí? Para ir aclarando puntos y para ir acompañándolos, ¿sí? En el proceso de autoaprendizaje que implica una, una maestría asincrónica, ¿sí? Eh, Como recomendación, vayan leyendo el texto de Bobbio, ¿sí? Es interesante, no es complejo, ¿sí? Y tienen la mensajería para, bueno, poder hacerme llegar las dudas, consultas que tengan al respecto. Bueno, tengan una excelente semana y
En breve les estaremos subiendo más material. Muchas gracias por haberse quedado. Nos vemos en la próxima. Y ahora dejo de ver.